Ah, Es 30 de abril, son casi 6 de la mañana. Estamos en Bolivia, en Ciudad El Alto, después de la noche bastante fría. Muy bien, vamos a prender la luz y entender qué pasa en nuestro departamento. Oh, ¿cuántas mantas hemos utilizado para dormir bien en ese ambiente? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas ropas? 1, 2, 3. 3 capas de ropas. ¿Y cuántas medias? 1, 2. Entonces, saludo a todos, buen día a todos. Bienvenida a nuestra nueva aventura. Seguimos estando en Bolivia. Como dije, estamos en Ciudad El Alto. Estamos en altura de 4000 metros. Y esa noche hicieron casi 0 grados de frío. No tenemos calefacción. Usamos solo calor de nuestro cuerpo y muchas mantas. Sí. Esta vez quiero compartir mi vida cotidiana con ustedes. Vamos a vivir un día en el Alto, día típico, y ver cómo es la vida de inversor, explorador, soñador. Cuando el curso de Bitcoin es muy bajo y tengo que vivir por Bitcoin al extranjero. Entonces, vamos a escuchar mis historias. La verdad es que en la madrugada hace muy frío en mi departamento y tengo que ponerme más ropas para contarles todo. Vamos a utilizar también jeans y mi campera de invierno rusa para sobrevivir. Así es mucho mejor. Entonces, antes de comenzar nuestro día, antes de compartir todos mis rituales y rutinas, quiero mostrar mi departamento en La Paz. ¿Qué tenemos? Tenemos departamento bastante grande con 2 habitaciones, una cama, otra cama más chiquita. Tenemos sala muy grande con espacio para sentarse, para trabajar, estudiar, para entrenar. También tenemos cocina bastante grande, pero sin microondas. Como siempre, estufa, tetera, mesa, sillas. Hay de todo, nevera bastante grande. ¿Qué más? Sí, tenemos también baño, lavadora. No hay agua caliente en este departamento, a pesar de noches fríos, pero tenemos ducha eléctrica. Es como salvavidas a veces después de entrenamientos. Chorro de agua es muy débil, pero agua es caliente en la ducha, solo en la ducha.
Entonces tenemos solo ducha caliente y no tenemos ni calefacción ni agua caliente en otros grifos. Y vamos a ver la vista desde ventana a la ciudad del Alto en la madrugada. Sí. Se ve bastante brutal, ¿verdad? ¿Y cómo se ocurriera que vivo un mes en Ciudad del Alto, ciudad muy pobre, no turística? Acá no hay supermercados, no hay moles, no hay gimnasios de boxeo, hay falta de infraestructura turística, claro. Entonces, les comparto mi historia. Desde el principio he alquilado departamento en Ciudad La Paz con 2 meses de anticipación. Departamento en el centro, en distrito muy turístico Sopocache. Pero ¿qué pasó? En dos semanas antes de mi llegada, departamento de dueño fue robado por turistas de Airbnb. Durante una semana, estos ladrones se llevaron todas las cosas preciosas desde el departamento. Y el dueño me avisó y yo tuve que cancelar mi reserva, por desgracia. Y el precio fue $550 mensuales. Entonces tuve que buscar muy rápido otro departamento y he encontrado otro en distrito Irpave. Es muy lejos del centro, pero en zona muy buena, muy desarrollada con infraestructura y también en Ciudad La Paz. Pero ¿qué pasó en una semana? Dueña del segundo departamento me avisó que llegó mi prima, yo no puedo acomodarte. Ella me ofreció otro departamento muy feo, con mismo precio de $450 mensuales. No me gustó el segundo departamento. Yo le dije que no es justo porque yo tengo reserva en Booking y tú tienes que acomodarme y como mantener su palabra. Pero nada salió. Ella me dijo que busca otro departamento si no te gustan mis condiciones. Y entonces mi espíritu aventurero, mi situación triste, me hicieron alquilar ese departamento por solo $350 mensuales. Es muy barato. Si quiero para Bolivia. Y durante ese mes exploro la vida en la ciudad más alta del mundo. Exploro vida cotidiana, quehaceres, conozco la gente y sí, tengo bastante interesante experiencia. Y ese departamento he alquilado solo de unos 3 o 4 días de anticipación. Claro que no hubieron otras opciones para alquilar con esa anticipación. Seguimos adelante. En este video vamos a vivir un día conmigo. Y primera cosa para hacer después del levantamiento es hacer la cama. Se trata de disciplina, se trata de orden diario, es rutina muy importante. Y vamos a hacer la cama. Y no importa que tenemos muchas mantas. Hay que hacer todo bien y comenzar nuestro día desde trabajo. Listo. Hemos comenzado
nuestro día activamente. Después del lavado es muy importante refrescarse y tomar un vaso de agua. Agua es fría en el alto. Seguimos adelante. Nuestra próxima tarea será meditación de la mañana. Es rutina muy importante que prende la mente, prende el cuerpo y hace humor como más positivo, más productivo y generalmente hace el día más feliz desde el principio. Vamos a hacerlo. Esta rutina de meditación yo hago de lunes a sábados a las 6 y algo de la mañana, casi cada día. Y esta rutina incluye, primero es respiración profunda, sin pensar en nada, respiración del estómago durante 5 minutos. Sí. Después hago 1 minuto de saltos, respirando profundamente y pensando solo en respiración otra vez. Después hago 100 respiros rápidos, igual, sin pensar en nada, solo enfocando en el proceso de respiración rápida. Después algunos ejercicios para cuerpo, para relajarse, para liberarse de bloqueos posibles después de la noche. Sí. Y al fin hago 2 improvisaciones. Primera improvisación es qué cosas no me gustan, de qué cosas quiero liberar mi mente. O sea, pienso en problemas, en tareas, en cosas que no me gustan y genero resoluciones para esos problemas, al menos en mi mente. Cómo superar esos problemas, cómo aguantarlos, cómo a veces ignorarlos. Sí, para tener buena actitud. Y otro ejercicio es como improvisación y improvisación de mi futuro. Muchas imágenes de mis metas cumplidas, de mi vida mejor, de futuro optimístico para mí. Sí, muchos sueños y mucho optimismo sobre el futuro. Sí. Y después de esos ejercicios, yo me imagino plan de mi día con todas tareas resueltas con éxito. Sí. Y después de esa imaginación de día positivo, yo digo algunas palabras mágicas, secretas para ese día, como el lema de día bueno. Sí.
миссии, к смыслу жизни. Так, я заканчиваю ритуал. Я вкуснейший завтрак делаю интереснейший испанский. Чёртенько тренируюсь, успешно все это снимаю. Провожу шикарную тренировку шахмат, где у меня все получается и против компьютера, и против мозга, и против соперника. Успешно и быстренько пролистываю инновации. Ем вкуснейшие ланчи. И не один. Снимаю успешные лето. Прогуливаюсь, беру спонтанно, все складывается. Возвращаюсь, успешно готовлю солнце. Успешно. Успешно все показываю, все, что хотел. Медитирую. Снимаю фольклорные танцы. Прогуливаюсь с Иваном. Снимаю абсолютно все. Благодарю Вселенную, и это снимаю. Ложусь спать пораньше. Счастливый, что отснял классное видео сегодня. И что провел шикарный день на лето. Предпоследний. Я счастлив. Я жив. Я здоров, успешен, обаятелен. У меня все получается. За мной идут люди. Вокруг меня движуха. Сегодня меня ждут чудеса. Сегодня моя жизнь невероятно изменится к лучшему. Ура! 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 Y es muy importante hacer esos rituales completamente desconectado de realidad, con ojos cerrados y con mucha fe en lo que dices, lo que piensas y con 100% de enfoque cuando respiras. Sí. Y justo después de la meditación vemos esa buenísima puesta del sol. Sí. En esa ciudad frío, tomar el sol es un placer. Disfrutar calidez del sol, disfrutar esa imagen bonito. Sí. A veces no se necesita tanta la calefacción, porque tenemos calefacción natural tomando el sol en montañas. Ahora llegó tiempo para ver noticias, como cada día, mientras el desayuno se está preparando. A ver qué pasa en el mundo. ¿Cuál es el curso de Bitcoin? Lo mismo, bajo. Tenemos que vivir económicamente, porque hemos planeado viaje con curso casi máximo. ¿Qué más? Curso de dólar. Lo mismo, bajo, pero no estamos en Rusia, gracias a Dios por ahora mismo. Y vamos a ver noticias de geopolítica.
la misma Santa Bárbara sobre ese conflicto de Ucrania y Rusia. Qué tontería en noticias, la verdad, a veces. No vale la pena leer más que nombres de artículos. Y amenazas sobre inteligencia artificial, nada nuevo. La misma tensa situación en Cuba ahora mismo. Todo está normal más o menos en Venezuela hoy. Y muchas preocupaciones sobre la situación geopolítica en Irán. Nada nuevo. No vemos ningún movimiento de mis anuncios en Marketplace ruso Avito. Nada se vende, nada pasa, nada nuevo. Y al fin de nuestro chequeo diario, vamos a ver qué pasa en redes sociales. Manteniendo detox digital todo el día después. Como vemos WhatsApp, vemos Telegram, sí, revisando todo. Y después vamos a desayunar. Y también, para inspiración, leemos publics de mis como mentores virtuales. 2 de Rusia, Igor Rybakov, Oscar Hartman, y 1 de Kazajstán, Margulan Seisenbay. Recomiendo a todos tener mentores virtuales y seguirlos sin mucho fanatismo, pero con mucho aprendizaje. Ahora la tetera nos llama para desayuno. Muy bien. Les recuerdo que vivo la vida muy económica y para desayuno tengo lo necesario, solo lo necesario: huevos hervidos, avena con agua, no con leche, con agua, y té negro,
que se está preparando. Provecho. Y después de desayuno, como la próxima rutina de mañana, yo tengo clases de español. Solo YouTube, solo vídeos en español con subtítulos. Y es muy importante ver contenido que te apasiona, que te da interés, que es muy divertido, útil para ti. En mi caso, son vídeos sobre negocios, sobre aventuras, sobre viajes, sobre relaciones, psicología, filosofía y todo eso. De vender dulces y cigarros, Oxxo pasó a ser el rey del retail en todo México. Son las tiendas de conveniencia más populares de México. No cruzas 3 manzanas cuando te encuentras con una de estas tienditas rojas en cada esquina. ¿Quién es el dueño de Oxxo? ¿Desde cuándo existen estas tiendas? ¿Por qué inundaron todo el territorio mexicano? Oxxo son esas tiendas que nos hacen la vida más fácil sin necesidad de visitar el supermercado. Y para aprendizaje de idiomas, yo tengo especiales folders en mi browser, donde de antemano salvo mucho contenido para ver, estudiar, entender y todo eso. Recomiendo a todos aprender nuevos idiomas mediante contenido interesante y aumentando el nivel de contenido poco a poco. Comenzar desde A2, como vídeos muy sencillos, como para niños, y poco a poco alcanzar nivel nativo y ver películas, leer libros en original y ver vídeos en YouTube de bloggers, de creadores de contenido para audiencia hispanoparlante. Sí, ahora estoy ocupado con español. En 1 hora y media nos veremos. Ahora, después de la clase del español y cepillar los dientes en agua muy fría, vamos a calentarnos, vamos a hacer entrenamiento. Es que en el Alto, en una ciudad bastante lejana y pobre, no hay boxeo, pero ¿qué importa? Vamos a entrenar en mi casa. Para boxeo yo uso mi propia aplicación que yo escribí en Argentina mediante plataforma Lovable, usando como estilo vibe coding. Tenemos programs, round types, muchos ajustes sin anuncios, sin advertencia. Sí. Entonces hoy vamos a hacer calentamiento, estiramiento de 15 minutos. Después vamos a hacer 4 rounds por un minuto cada uno de calistenias, como sentadillas, flexiones, hyperextensions, también burpees. Después vamos a hacer la plancha de 5 minutos y al fin vamos a hacer la sombra de boxeo, 4 asaltos por 3 minutos. Sí, vamos a comenzar. Y sí, es muy frío sin mi campera.
Así tuvimos entrenamiento de 36 minutos. Pero entrenamiento muy eficaz, muy intensivo. Y también cabe mencionar que en ese frío y en esa altura de 4000 metros, desde el principio me salió mal respirar el entrenamiento. Fue muy difícil, pero al fin aguanté, me acostumbré a estas condiciones y ahora mismo yo me siento un poco más fuerte con esas condiciones duras. Sí, recomiendo a todos los deportistas entrenar en alturas, en frío, salir de su zona de confort. Sí, y claro que en entrenado cuerpo hay entrenado espíritu. Deportes a todos. Y después de boxeo llegó tiempo para nuestro próximo entrenamiento. Es mi nueva pasión y eso es ajedrez. Sí, es muy buena cosa para entrenar mente fría, visión estratégica y enfoque. Estaré muy ocupado durante 1 hora y media más. Y en este entrenamiento yo tengo 3 partes. Primera parte es como resolver puzzles, rompecabezas de ajedrez. Segunda parte es jugar contra computadora de nivel intermedio. Y última parte es jugar contra rivales experimentados. Y no importa que pierdo muchas veces. Lo más interesante es experiencia, aprendizaje y pensar profundamente. Aprender a pensar profundamente con mente fría, visión estratégica y todo eso. Porque toda la vida es ajedrez, la verdad. Hay muchas guerras frías, hay muchas estrategias y no todos los problemas se resuelven con fuerza, no, mente y lógica. Sí, entrenamos. Repollo es mi aliado en esas guerras. Jaque y mate. Contra computadora intermedia. Casi perdí.
Al final del entrenamiento de ajedrez me vuelvo a vivir vida real. Fue muy interesante, con mucho enfoque, pero como siempre, en principio hay muchos fracasos y a pesar de guerras muy interesantes e intensas, he perdido todos partidos contra computadoras y maestros de ajedrez vivos. Pero no importa, poco a poco voy a mejorar mi progreso en ajedrez y tal vez en vida en general. Vamos adelante. Llegó hora de mediodía y antes de almorzar vamos a leer otros tipos de noticias sobre negocios, sobre innovaciones, sobre ciencias, etc. Entonces, innovaciones, Open All. Hay muchos recursos en internet para leer. Yo prefiero leer sciencedaily.com sobre noticias en ciencias recientes, sobre salud, sobre física, sobre sociedad, más noticias sobre innovaciones, más noticias sobre negocios y startups, y también leer nuevas startups que lanzaron en el mundo hoy. Ver como materiales sobre cada startup y una más página con startups. Sí. Estaré otra vez enfocado en leer. Parece que durante media hora más. Sí. Tengo que parar de leer noticias sobre innovaciones porque nosotros escuchamos música de camión basurero. En el Alto casi no hay contenedores para basura en la calle, por eso hay que correr con basura hasta camión basurero y tirar todo. Es precio por calles limpias. Vamos a correr. No te vayas, camión. Buenas tardes. Gracias. Como dije, eso es precio por calles limpias. Tirar basura directamente al camión y no al contenedor basurero. Vamos a seguir leyendo sobre innovaciones. Entonces, al fin de nuestro último ritual de mañana de exploración de innovaciones, veremos muchos problemas modernos, los mismos, como sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, exactitud de chatbots se empeoró con desarrollo de empatía. Problemas de relaciones tóxicas entre seres humanos y chatbots personalizadas. Problemas de implementar inteligencia artificial en gobierno en países en desarrollo. O sea, falta de infraestructura, de inversiones, y toda inteligencia artificial trabaja solo formalmente. ¿Qué más? También les recomiendo mucho para salvar su tiempo usar ChatGPT para concluir sentido de artículo que leas en 3 oraciones. Sí, eso me ayuda bastante a leer artículos porque ChatGPT leo artículos grandes conmigo y me da conclusiones cortas. También, ¿qué más? He leído sobre problemas de peligro o riesgos
de que agentes de inteligencia artificial van a competir con humanos por recursos limitados. Y también vi que hoy aparecieron muchos instrumentos pequeños para desarrolladores de software y para comunicarse entre la gente. Ya, todo listo. Vamos adelante. Y primera parte, mi primera parte de rituales de mañana se terminó. Ya veo. Ahora llegó tiempo para el almuerzo. Tengo un poco hambre. Y también nos va a acompañar mi amigo local, César, que tiene su propia cestería de buena calidad. Recomiendo a todo el mundo cestería de César. Sí. En esta cestería he reparado con éxito mis jeans y pantalones muy utilizados con agujeros en mi segundo viaje mundial. Entonces vamos a almorzar a esta cafetería familiar. El precio de almuerzo es solo 12 bolivianos, es menos que $2. Saludo a César. Sí, en esta zona vamos a tener buen almuerzo. Provecho a nosotros. Como plato primero tenemos sopa de semola, como trigo molido y bebida nacional linesa, también de semillas. Provecho. Eso es nuestro segundo plato. No pude evitar comer fideos. Y también eso es nuestra bebida en rusa de león. Sí, casi sin azúcar. Y lo más interesante es que en realidad casi todos comen solo con cuchara, sin tenedor, sin cuchillo. Y vamos a tratar de comer nuestros fideos con cuchara. Muy interesante experiencia. Comiendo con cuchara. Muy divertido. Dale, después del almuerzo, otra vez saludo a César. Hola. Oh, César, vives en La Paz, ¿verdad? Y trabajas en el Alto. Sí, yo vivo en La Paz, trabajo aquí en el Alto. Por temas económicos tengo acá mi tienda. Soy sastre de profesión Ajá, y me dedico a costurar trajes formales. ajá. La Entiendo. vida aquí es algo dura, aunque no tampoco. Es tranquilo, vivimos todos acostumbrados al frío. ¿Y cómo duermes? Con 5 colchas. ¿5? Yo uso 7. Con 5 colchas. ¿Y mal de altura no sientes? No, estamos acostumbrados, pero pasando el tiempo dice que hace mal esto, que hace mal a la presión. Por eso estoy pensando migrar de aquí a unos 10 años a un lugar más bajo, más inferior. Vivir aquí en La Paz es algo difícil, más que todo por el clima. Tú has debido ver que en la mañana puede hacer sol, tanto en la tarde ya puede llover. Y en la noche puede ser otro clima así distinto. Tienes que andar agarrado chamarra, agarrado paraguas. Eso es lo más sorprendente de aquí, a lo que sé. Después, toda la vida normal. Aquí la mayoría de las personas aquí trabajan al día. Lo que se gana el día es lo que se va a gastar al día siguiente y así. Eso. ¿Tienes orgullo? ¿Estás orgulloso de vivir en La Paz Sí. y trabajar en el Alto? Sí, es cansador, pero sí. Más que todo por los conflictos que hay políticos, hay muchas protestas. Siempre están cerradas las calles, siempre hay bloqueos, hay que caminar bastante. Eso sí. Entiendo. Yo me dedico a la sastrería, yo hago trajes. Aquí hay bastante movimiento de trajes por las fiestas que hay fiestas entradas donde bailan folclore y utilizan mucho los trajes. ¿Y cómo es tener su propia sastrería? ¿Te da bastante ingresos para vivir? Ujú.
es rentable por temporadas. Hay que aprovechar ahorita que es la temporada alta, se trabaja. Después hay temporadas donde no hay trabajo y hay que tener ahorrado para eso. ¿Y Es así, tampoco es que... cuándo no hay trabajo? ¿En verano o en invierno en el Alto? Fin de año baja un poco, porque ya no hay escolares que se hacen hacer, las fiestas también, a principio de año, enero, febrero, por las fiestas de carnavales, todo eso, no hay mucha demanda de trajes. Y César, ¿tú recomendarías a todos los extranjeros venir a El Alto para practicar este estilo de vida? Sí, es muy distinto la vida de los extranjeros a lo que he visto y tal vez les puede gustar. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces hemos tenido la conversación del corazón con mi amigo César. Él es persona muy buena. Él sabe que es amistad. Y su amistad boliviana a veces se trata de altruismo. De pagar por su amigo solo para dar un placer. Sí, amistad boliviana es así. Vamos adelante. Que todos sean tan altruísticos amigos como César, porque valores de la amistad son muy importantes en nuestro tiempo de soledad digital. Sí, que todos sean buenos amigos. Ahora llegó tiempo para dar un paseo, para mostrarles Ciudad El Alto, mostrarles Ciudad La Paz, que es mucho más turística, bella y desarrollada. También necesito hacer mis quehaceres, como cambiar dinero para viaje a Colombia, pagar por internet por ese día, comprar yuca para cocinar algo especial y muy boliviano. Sí, y mostrarles vistas de montañas, de teleférico y todo eso. Pero justo en ese momento vemos lluvia con granizos. Por eso esperamos un ratito y vamos a seguir nuestra aventura de hoy. Como ustedes ven, en montañas el clima es muy inestable y la calle desde ventana parece que está nevada. A veces pasa. Vale la pena caminar en zapatos por esa nieve. Creo que sí. Con éxito hemos comprado paquete de 600 megabytes para un día por solo 3 bolivianos. Usamos internet en vida económica boliviana solo cuando lo necesitamos. Por ejemplo, cuando grabamos vídeo. Ahora vamos hacia el teleférico por las calles de El Alto. Como ustedes ven, las calles son bastante limpias, largas, un poco abandonadas y casi sin árboles, sin plantas. Así es El Alto, la ciudad más alta del mundo. En esta altura todo es crudo y hace falta de plantas, diversidad biológica y todo eso. Muy brutal, pero todo es muy útil y bastante seguro durante día. El precio de teleférico en La Paz es muy barato, desde $0.5 hasta $1
para viajar tanta larga distancia y bajarse de 500 metros. Uno hasta Belisca, por favor. Gracias. Todo es muy moderno. Y sus tías me han enseñado todo lo de la parte, pero lo de la casa, esas cosas, nosotros los hermanos. Es lo que han dicho. No me quiero. Muchas cama elástica, ¿cuánto está? ¿Cuánto habrá estado? Estaba 15.000. No, Ahora estamos en Ciudad La Paz, a 500 metros abajo de Ciudad de El Alto. Vamos a cambiar pesos bolivianos a pesos colombianos y cualquier cosa les aviso que en Bolivia funciona curso de dólar negro que cuesta 30% más que curso oficial. Por eso es muy económica y muy beneficioso vivir en Bolivia cambiando dólares a pesos bolivianos. Vamos a la oficina. Hemos cambiado pesos bolivianos a pesos colombianos con éxito. Tomando en cuenta que pesos bolivianos no valen nada fuera de Bolivia y comisiones en Colombia son muy altas. Todo listo. También cabe mencionar que en La Paz el clima es más cálido que en el Alto. Por eso no necesito mi capucho y voy a sudarme un poquito con esas ropas para el Alto. Y como en este video hablamos más sobre mi vida y mis rutinas, recomiendo a todos dar un paseo después de buen almuerzo para respirar, para refrescarse, para dar un poco más actividad física y charlar con la gente a veces. No importa tanto la vista, importa más humor y el hecho que estás en estilo de vida muy activo. Sí, que todos caminen más, no importa el lugar. Sí, La Paz se ve muy moderno, ¿verdad? Otra vez saludo a todos. Estamos con Cielo. Ella también vive en el Alto. Sí, yo vivo en el Alto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el Alto? ¿Qué tal La Paz? ¿Podrías comparar estas ciudades? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Algún discurso espontáneo para mis Claro que sí. suscriptores? Bueno, del Alto más que todo podemos destacar, como hace un momento le decía, de que más que todo podemos ver cholitas que trabajan día a día, bueno, con su vestimenta típica. En cambio aquí en La Paz, la gente más que todo está de vestimenta formal, como ahora estoy yo. O podemos ver también alrededor, eso podemos comparar. Sí, no hay nadie en ropas tradicionales como más indígenas, ¿sí? Sí, más indígena. Más bolivianos antiguos Más de boliviano y tradición. también el comercio. Es bastante ver puestos ambulantes en todo lado y acá no se ve más tiendas. Incluso puestos ambulantes de comida, más que todo se ve en el Alto. No sé si lo has logrado ver. Sí. Cada esquina hay. Acá más que todo son restaurantes, como este de Pollos Copacabana. Sí. Y explica en una palabra el Alto y en una palabra La Paz. ¿Qué dice a ti tu intuición femenina? Que el Alto es más, sí, más informal y es más formal La Paz. Informal. Sí. El Alto y formal La Paz. sí. Sí. Algunas palabras para los rusos y todos los extranjeros del mundo. Que vengan a conocer, la cultura es bastante linda, los vamos a recibir muy bien. ¿Sí? Muy genial. Y también quiero añadir que a pesar de que en La Paz hay menos
población que en el Alto. En La Paz el estilo de vida es mucho más rápido. Hay mucho movimiento, mucho tráfico. Y la gente es un poco más preocupada de sus vidas y por eso un poco más cerrada. Sí. Y lo que me gusta mucho en La Paz, como en ciudad evolucionando todo el mundo, es que hay transporte público, teleférico, que es baratísimo, es muy desarrollado, limpio, moderno, con vistas maravillosas a toda la valle de ciudad y a montañas. Sí, por eso creo que La Paz tiene el mejor sistema de transporte, como ustedes ven. Teleférico va a todos lados. Sí, vemos rascacielos y también vemos esta montaña. En la cima de esa montaña hay Ciudad El Alto, donde vivo yo. Sí, y esa altitud de esta montaña es aproximadamente 500 metros. Sí. Por acá vemos Valle de La Paz. Hay muchas montañas. Y también vemos desde fuera, desde muy lejos, montaña Illimani de tal vez 6 o 7 mil metros de altura. Sí, muy bonito, ¿verdad? Ahora vamos a mall, al supermercado Hipermaxi. Es un placer ver supermercado al menos 3 veces al mes. Vamos a comprar algo y también lluvia parece que se comenzó. Por desgracia no hay en supermercado tan grande en La Paz yuca con cáscara, que es más barata. No puedo mostrar cómo se ve. Se ve como camote, pero más larga, de color gris. Es como raíces de árbol. Yuca. Pero he encontrado yuca pelada, fresca, conservada. Sí, un poco más cara, pero tenemos lo que tenemos. Vamos a gastar últimos pesos bolivianos en últimos días. Y vamos a cocinar algo luego. Sin embargo, esa yuca se vende en días feriados, en el Alto, en el mercado nacional, en la calle. Y es muy fácil comprarla, pero hoy no hubo feria y vamos a gastar dinero. Lluvia hizo mis zapatos completamente mojados, pero no importa. Terminamos ese paseo y lo que vemos es la famosa Plaza Baroa, donde a veces hay aire libre de bailes sociales los domingos, que yo no tuve suerte de visitar porque vivo muy lejos y horario de teleférico no me permitió bailar normalmente como en otros países. Pero sí, la plaza se ve muy bonita, muy bonito, ¿verdad? Esa avenida parece a Buenos Aires, ¿verdad? Y esa avenida parece a Rusia, parece a Gelendzhik, a Sochi. No sé por qué, solo mis impresiones. Entonces, en esa zona turística yo podría vivir si no hubiera sido esa mala suerte con departamentos, o tal vez buena suerte, no sé. Como dije una vez, todo para lo mejor o para aprendizaje. Pronto vamos a salir de La Paz corriendo a El Alto para hacer todo a tiempo hoy. La verdad es que mis pies casi están muertos. Muchos callos, dos medias y zapatos completamente mojados, dolor, pero lo que hago es todo para ustedes,
Nos vemos pronto. Y con ese dolor en pies, planeo bailar hoy. Sí, día heroico. No hay más palabras. Así se ve hora pica en La Paz. Entonces toda esta gente está escalando. Y la cola comienza desde la calle. Sí, hora pica. Desventaja de La Paz. Lado oscuro del teleférico. A la derecha hay cola. Y tengo que ir lejos del teleférico para estar en cola hasta el teleférico. Qué locura paseña. Entonces, estamos acá para entrar al teleférico con boleto comprado. Entonces la cola es grande, pero se mueve. Grande movimiento. En el teleférico tuvimos 10 personas en cada cabaña y ahora utilizamos transporte público segunda vez. Entonces tenemos mucha prisa. Vale la pena pagar 2 bolivianos. Hemos salvado 25 minutos utilizando este autobús barato. Pero cualquier cosa, he visto en YouTube videos donde roban teléfonos desde estos autobuses, como sacando teléfono desde ventana con mano. Mientras la yuca se está preparando, vamos a hacer el próximo ejercicio. Todo con retraso. Yo debería hacerlo una hora antes, a las 6. Entonces, ese ejercicio es meditación. Meditación clásica. 16 minutos en posición de loto. Enfocándose en respiración, relajándose, sin pensar en nada. Solo una tarea. Respirar. No pensar en nada, sentir futuro, sentir y aceptar flujo de la vida. Sí. Vamos a hacerlo juntos.
Es un placer, la paz en tu corazón y como limpieza general de tu mente diaria. Recomiendo a todos meditar al menos 5 días o 15 minutos cada día. Y esas meditaciones yo hago casi todos los días a las 6 de la tarde. Sí, y eso es ritual muy importante. Seguimos adelante. Ahora llegó tiempo para cenar. Normalmente yo ceno antes de meditación, pero bueno, tenemos lo que tenemos. En el alto, sin microondas, no puedo cocinar normalmente, no puedo calentar comida, por eso mi plato regular es lentejas hervidas, frías, y esa vez vamos a comer lentejas con palta madura. Provecho. Uno más life hack desde mi experiencia en el alto es que cuando no tienes dinero para comprar té, para comprar extra té, y tienes que calentarte para sobrevivir en este clima frío y noche fría, se puede calentar el agua y tomar agua hervida caliente. Bebida muy sana y te calienta muy bien. Ahora vamos a bailes folclóricos para bailar, para sentir espíritu antiguo de Bolivia. Y vamos en mis únicos zapatos en todo el viaje, ya mojados, con plantillos secándose, medias secándose. Pura aventura. Vamos al gimnasio cercano, donde hay estos bailes folclóricos. También en este gimnasio una vez he hecho fiesta de salsa y bachata única en el alto, con buen afterparty, con mi amigo Iván. Vamos a conocerlo también. Ahora vemos mentalidad latinoamericana. Es que nuestro profe no llegó y tal vez llegue con retraso de media hora. Sí. Ahora llegó otro profe. Vamos a ver qué pasa por acá. Que la suerte, triste es mi suerte desde que te vi partir. Que mala suerte, que ella es mi suerte, todo es sufrir para mí. No hay primavera si alegres ni el sol brilla para mí. Vamos a bailar. Ven conmigo, pica en la selva, vale más que
Vamos a charlar un poquito. Entonces, ¿eres de Bolivia? Soy de Bolivia. ¿De ¿Tú eres de Rusia? De Rusia. Ah, caray. ¿De qué ciudad? De La Paz. ¿Tú de qué ciudad? De Nizhny Novgorod. Iván, dinos algo bueno desde Bolivia. Para todo el mundo, algo bueno, buena onda boliviana. En general. Bueno, yo tengo un sueño, ¿ya? Y esto es que los países no tengan fronteras. Todos puedan caminar por libertad, donde la igualdad no sea cuestión, no sé, ideal, sino sea real. Ese es un sueño que yo tengo. Buen Y sueño. pues, claro, porque así no necesitas visas, tú puedes ir a Rusia, tú puedes venir y no necesitas papeles. No sé si tú necesitas de papeles. Todo el mundo entero, para ti. Para todos. Para no todos. para todos. Para todos. Sí. Buen sueño. ¿Y tú qué sueño tienes? Yo tengo sueños de hacer cosas que necesita el mundo y que necesito yo. Entender mejor esas cosas y hacer todo el mundo más feliz y ser más feliz mí mismo. ¿Qué tal tu experiencia en Bolivia? En Bolivia. Yo tuve viaje de 4 ciudades importantes. Me gusta la gente boliviana, muy amigable, muy abierta, baila muy bien, bailes folclóricos, y música me gusta. Sí. Y- ¿Cuál ciudad te ha gustado más? O sea, La Paz yo sé que somos un poco tímidos. Santa Cruz es más Tímidos. abierto. Tímidos. Un poco tímidos. Mira tú mismo. Bueno, soy excepción. La excepción. Ya, excepción. Pero siempre hay, no es el 100%. Con nombre ruso. Ya, sí. Sí. Iván también, mi nombre es Sus. Pero ¿qué te ha parecido la gente en Santa Cruz, La Paz? Así. En La Paz más relajado, más perezoso tal vez, Oh. con otro acento. Y en La Paz como un poco más enfocado, con un poco de prisa. Sí, pero igual, toda la gente me gustó. Y una vez quiero volver a Bolivia, comer, vivir y seguir viajando. ¿Tú te imaginas vivir en Sudamérica? Ya que has visto cómo es la situación, has ido a Argentina, estabas en Bolivia, posteriormente vas a ir a Perú y así sucesivamente. Ahora estoy viviendo en América Latina. Pero así, o sea, para posteriores, o sea, para terminar, no sé, tu vida en algún lugar, no sé, o sea, en Latinoamérica. Depende mucho de la gente que conozco, de negocios que exploro, de clima que experimento. Sí, pero para mí el alto es como experiencia, como salir de mi zona de confort. Ajá. Por eso valoro mucho esta experiencia y mis entrenamientos también semi Ya, una consulta, ¿qué opinas acerca del privilegio blanco? En el sentido, digamos, que en el norte tienen más economía y en el sur poca. O sea, toda Sudamérica, parte de África, bueno, no todo África, ¿no? Pero siempre arriba tienen más poder para sobrevivir. más poder. Sí, más plata, más poder. Estados Unidos, La verdad es que Sudamérica. el color de piel no me importa tanto. ¿Ya? Que abran más oportunidades para todos en el mundo, porque lo que importa es personalidad y talento de persona, nada más. Pero, ¿qué opinas al respecto, digamos? Yo pienso que Rusia es un país que es socialista y debe tener muchos programas sociales donde no debe haber tanto, o sea, en la pirámide, tantos pobres o sea, debe ser un poco equilibrado, no como acá, digamos, que hay mucho pobre y sí, ¿tú me entiendes? Sí, en Rusia existe clase intermedia. Sí, claro. Sí, tienes razón. Existe porque hay sistema. El sistema es duro, el sistema es fuerte y el sistema hace como que todos trabajan, que todos sean como intermedios. Sí. Y, Pero, ¿qué tal la clase pobre en Rusia? no existe, casi no existe. ¿Qué te parece que allá no exista, pero que aquí sí existe? Y tú lo has visto, lo ves en la calle, en la gente. Al menos dormir en la calle en invierno ruso es peligroso. Pero en Santa Cruz se puede. Sí, yo he visto algunas noticias alguna vez, digamos, que llega hasta menos 67 grados
José Luis demasiado, bueno, no sé, hace mucho tiempo, ¿no? Pero interesante. Vamos a saludar a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Desde Bolivia. Desde Bolivia para el mundo. ¡Mua! Besos. Son casi 10 de la noche y es buena hora para dormir, pero yo no puedo dormir sin acabar todas mis tareas para hoy. Nos vemos en la cocina. Ahora vamos a cocinar sonso. Es plato típico de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia tropical, donde hace calor. Plato camba. Lo que tenemos para cocinar: yuca ya hervida, mantequilla con sal y queso mozzarella. Y también un poquito de leche. Vamos a friar, vamos a cocinar y comer este plato delicioso. Y en Santa Cruz se cocina como shashlik ruso, en fogata. Se ve así. Hemos añadido a yuca mantequilla y queso cortado. Ahora añadimos un poco de leche. Y tenemos que aplastar todo con vaso hasta tener como masa normal. Creo que es bastante con aplastar. Vamos a hacer tortillas, añadir un poco más queso de relleno y friar nuestra sonso. Las tortillas rellenas de queso están hechos. Ahora vamos a comenzar nuestra aventura. Vamos a friar nuestras tortillas en el sartén roto. Todo va a pegarse, pero vamos a probar cocinar sonso. 3 minutos de cada lado con fuego mínimo. Esperamos. Todo se cocina muy lento, por eso hemos aumentado el fuego, aumentando el riesgo. Vamos a ver qué pasará. La primera parte de sonso va a estar como masa entera, pero no me preocupo, todo sería delicioso. Casi listo. Entonces así se ve nuestro sonso, nuestra segunda cena. Se ve muy rico. Vamos a disfrutarla. Provecho. Sí, sonso cocido es muy delicioso, pero no tiene tan suave consistencia como en Santa Cruz. Ahora cocinamos la segunda parte. Espero que todo vaya mejor. Como vemos, la segunda parte se está saliendo mucho mejor con tortillas más chiquitas y con fuego fuerte. Provecho otra vez a las 11 de la noche. Sí, muy cremoso y delicioso. Pues he comido muy fuerte antes de dormir, pero he cumplido todas mis tareas para hoy con retraso, casi hasta medianoche.
Y ahora voy a hacer limpieza de mis dientes. Segunda, en ese día. Y recomiendo a todos cepillar sus dientes 2 veces cada día, sin excepciones. Es hábito para crear salud de sus dientes. Y últimamente les comparto mi último ritual, pero muy importante, antes de dormir. Es agradecer al universo por el día dado, agradecer por todas cosas pequeñas, todos eventos, todos progresos, todos tal vez fracasos. Sí, agradecimiento es parte de felicidad, por eso vamos a agradecer al universo por todos eventos interesantes de hoy. Sí, me recomiendo a todos hacer este ritual cada día, como yo. Mis mantas, mis 7 mantas me esperan mucho. Es casi medianoche. Y por último, hay que decir algo para ustedes. Les agradezco mucho, damas y caballeros, por estar conmigo hoy, por ver mi día cotidiana con mis ojos, con todos los detalles. Espero que este video les haya gustado, haya ayudado. Estaré muy feliz si alguien va a utilizar mis consejos, mis rituales en su vida. Sí. Cualquier cosa les comparto que es vida boliviana. Todo viaje en Bolivia me costó $2,600 para 3 meses. Sí, así vivo yo económicamente, ahorrando dinero, ahorrando mis bitcoins para futuro mejor, para más tarde tener capital, tal vez en Rusia, tal vez tener nivel de vida un poco elevado en futuro, pero ahora tenemos lo que tenemos. Sí, entonces soy feliz de viajar así, de vivir en mi sueño, de cumplir mi gestalt de hace 2 años en Sochi, de experimentar pura libertad en viaje como extranjero, tener mucho tiempo libre y explorar la vida de diferentes lados. Sí. Entonces, damas y caballeros, otra vez les agradezco por ver este video. Nos vemos pronto, no sé cuándo, en la vida mejor, futuro mejor. Crecimiento personal a todos, superar a todos sus miedos, debilidades, problemas. Que todos vivan en sus sueños. Sí. Que todos vivan en sus sueños, disfrutando la vida. Porque la vida es única, al menos esa vida. Sí. Entonces, hasta luego. Otra vez, muchas gracias por ver este video. Y chao desde Bolivia.